esto no significa que no debe haber comunicación y coordinación. Yo soy impulsor aquí de la diplomacia pública, lo vamos a ver rapidito en algún momento, que implica eso, ¿verdad? La comunicación, la coordinación entre los organismos del Estado y las instituciones para que la imagen de Guatemala en el exterior sea la mejor, ¿verdad? Y no existan esas disyuntivas que muchas veces en las redes sociales o en los medios de comunicación se ven. Por otra parte, el jefe de la misión debe de tener, pues, no solo principios y valores y muy claras sus responsabilidades, sino una actitud ejemplar ante las autoridades y ante el pueblo, la sociedad en donde uno se encuentra acreditado. Como nos ven, nos tratan, y definitivamente si el embajador o el agente diplomático anda de fiesta y todo, eso va a trascender y va en perjuicio de la imagen de nuestro país. Entonces, los embajadores, los agentes diplomáticos tienen que tener una vida ejemplar, no solo al interno de Guatemala, sino también en el exterior. Les decía que además del embajador y pues la misión también tiene otros integrantes, ¿verdad? Pueden haber ministros consejeros, pueden haber consejeros, pueden haber primer secretario, que a veces hace funciones de cónsul también, segundo secretario y tercer secretario. Por ahí va el escalafón. Y los, digámosle, los miembros de los funcionarios locales que se contratan en las embajadas para tareas administrativas o muy puntuales, o el chofer, etcétera, ¿verdad? Ojalá que se pudiera tener la oportunidad también de que fueran guatemaltecos los que se pudieran contratar, aunque eso pues es discutible, dado que hay muchas veces que no hablan el idioma en donde está uno, pero eso se puede trabajar desde la academia, se tiene que trabajar en eso. Entonces son diversas las funciones que debemos desarrollar, y definitivamente pues vamos a tratar de resumir un poco todo esto. Siguiente lámina. Los de que les decía, la diplomacia pública. Miren, este es un concepto muy nuevo que estamos trabajando desde la Academia Diplomática, o Academia de Diplomacia, como se llama, pero también vamos a trabajar en el cambio del nombre para que no se llame Academia de Diplomacia, sino Academia Diplomática, pero no es digamos, lo importante el nombre, sino lo que se va a hacer y lo que se está haciendo en la academia. Y uno de los nuevos paradigmas, fíjense que hablar de paradigmas es un poco raro en relaciones internacionales, y que se hable de que estamos construyendo en Guatemala un nuevo paradigma también, porque nosotros tenemos pues una política exterior un tanto diferente a otros países con cancillerías mucho más modernas y mucho más profesionalizadas, y entonces nosotros tenemos a veces más reacciones o nos quedamos neutrales, pero raras veces somos muy propositivos. Y precisamente nosotros en la academia estamos trabajando en este nuevo paradigma que es la diplomacia pública, especialmente ahora en estos tiempos de pandemia y pospandemia, partiendo de algo muy importante, y que es la mejor política exterior que puede tener un país hoy en el siglo XXI, aunque también podría haber sido aplicable en el siglo XX, es primero hacer las cosas bien adentro de Guatemala. ¿Por qué? Porque hoy todos nos califican, todos nos certifican o nos desertifican. Hoy las redes sociales, la tecnología, la información, la comunicación son fundamentales para la imagen de nuestro país y para lo que se está construyendo, que es la marca país. Todo hoy afecta. Si nosotros no hacemos bien a lo interno las cosas, inmediatamente las redes sociales lo comunican, y así saquemos lo que saquemos, si no estamos preparados para dar la información correcta, para que se entienda por qué tomamos algunas decisiones así, pues
lamentablemente no vamos a mejorar nuestra imagen y no nos van a certificar correctamente. Y tampoco no van a ver las inversiones ni los intercambios, porque eso, pues así es, el mercado es un tanto cobarde y donde ve problemas, pues se retira o no van las inversiones para el país. Entonces, por eso es importante la comunicación y la diplomacia pública es eso, comunicación hacia adentro y hacia afuera. Pero por eso también tiene que haber una coordinación, una congruencia, una cohesión con lo que se traslada adentro también. ¿Por qué? Porque aquí adentro hay extranjeros, aquí hay embajadas, aquí hay organismos internacionales, aquí hay turismo. Entonces, todos informan, todos suben cuestiones a las redes sociales. Y nosotros tenemos que tener la capacidad de monitorear esto y lo que sea importante poderlo nosotros presentar con la versión del Estado de Guatemala. Eso también es una defensa de nuestro país, especialmente cuando hay mentiras o cuestiones que no son apegadas a la realidad y que afectan la imagen de nuestro país. Eh, Siguiente, por favor. Algunos temas importantes en este proceso que estamos en los agentes diplomáticos, pues la Academia de Diplomacia, que es la llamada a la profesionalización, a la capacitación y a la actualización de nuestros funcionarios diplomáticos. La Academia de Diplomacia de Guatemala tiene tan solo 6 años de haberse instalado como tal, porque ya había sido creada un poco antes, unos 5 o 4 años antes, pero no tenía ninguna posibilidad porque no habían nombramientos de los funcionarios. Nosotros ahora en la academia somos 3, digámosles, titulares de la academia, pero tenemos colaboración de otros colegas, de directores generales, embajadores en el exterior, y por eso hemos desarrollado ya muchísimas actividades que algunos tal vez ya han podido participar. Lo hacemos con planta central y lo hacemos en el exterior. Vamos a presentar el programa de profesionalización del servicio diplomático, vamos a fortalecer el ingreso a la carrera diplomática. Hicimos una encuesta para saber, tener una tomografía del Ministerio de Relaciones Exteriores, no una radiografía ni tampoco algo que sea superficial, no se tenía. Hoy tenemos una encuesta que nos permite establecer cómo está el Ministerio de Relaciones Exteriores desde el punto de vista no solo de género, de edad, sino quiénes son profesionales, quiénes no, quiénes están en el exterior, quiénes no son profesionales en el exterior, quiénes están en la carrera, quiénes no están, y muchos otros datos que sirven para tomar decisiones. Ese es un trabajo que venimos haciendo. Vamos a presentar el programa de profesionalización. Entendemos que la Universidad del Valle nos va a acompañar en este esfuerzo. Vamos a firmar un convenio también con la Universidad del Valle, con la Universidad Marroquín, que nos hace falta. Ya tenemos algunos otros con las universidades y tanques de pensamiento. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer alianzas para poder analizar y poder hacer propuestas coherentes y congruentes con la política exterior de nuestro país. Seguimos, por favor. Me quedó ahí el artículo 38, que es fundamental que ustedes lo lean, de la ley del organismo ejecutivo, porque ahí es donde le da las atribuciones precisamente al Ministerio de Relaciones Exteriores, además de lo que establece la Constitución, para que cuando sea necesario haga consultas e incida con los otros ministerios. ¿Qué quiere decir esto? Y con la sociedad civil, por supuesto. Sociedad civil para objeto de legitimación, eso con las universidades se puede hacer, con los tanques de pensamiento, etcétera, para que las propuestas vengan también debidamente legitimadas, no solo legales, sino que también legítimas. ¿Y por qué les decía esto de que es importante las alianzas? Porque la academia también juega ese rol. Nosotros ya trabajamos en una estructura de una nueva reingeniería, en donde esperamos que en la ley del servicio diplomático que se discute ahora en la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República, que preside el diputado Manuel Conde Orellana, pues podamos tener una ley del servicio diplomático para el siglo XXI. La que tenemos actualmente es de 1963 y el reglamento es de 1964. No podemos tener una cancillería moderna, eficaz, eficiente para el siglo XXI con una ley del siglo pasado que respondía a otras expectativas e intereses diferentes.
Bueno, yo creo que podemos pasar a la siguiente. Les quería narrar rápidamente algunas experiencias. Mi primera misión diplomática fue en 1994. Tengo 26 años de estar en la Cancillería. Eh, He ocupado otras posiciones en el medio de este proceso de aprendizaje y de servicio a mi país, pero Nicaragua para mí me marcó muchísimo, fue un momento muy especial, era la transición del gobierno sandinista a doña Violeta Chamorro. Pues no había mayor cosa que decir, pero sin embargo, ¿cuál era el rol del embajador en ese momento? Ver, ok, no pueden invertir los nicaragüenses en Guatemala, a pesar de que había colonia nicaragüense en Guatemala, y muy grande y muy próspera, pero obviamente las rivalidades políticas no les permitía eh, a los que estaban en Guatemala, pues tener alguna incidencia en su país todavía. Pero entendimos que los que habían regresado nicaragüenses a, a su país tenían deseos de que las inversiones guatemaltecas llegaran, y eso nos dedicamos. Y de tal suerte llegaron empresas y corporaciones guatemaltecas a Nicaragua, logramos realmente que se hicieran inversiones muy importantes en Nicaragua, y eso era algo importante, porque yo les decía a ellos, miren, no se trata de fortalecer Nicaragua tan solo, que está bien, porque si Nicaragua sale del problema, toda Centroamérica va a estar bien, ¿verdad? Y Guatemala también. Pero se pueden hacer inversiones estratégicas que les beneficien a los guatemaltecos, a nuestros empresarios, pues hagámoslas. Entonces fue un proceso muy interesante, especialmente también por el proceso de paz que estábamos viviendo en Guatemala en esa época. Fui a aprender muchísimo de cómo los nicaragüenses estaban haciendo con sus contras, recontras, con sus compas y sus recompas, y después con los revueltos en el proceso de paz de ellos. Invité en ese entonces al presidente de FONAPAZ, el director de FONAPAZ, que era que después fue presidente de Guatemala, Álvaro Colón, y él llegó a ver la experiencia, nos sirvió muchísimo para nuestro proceso de paz. Después invitamos, precisamente cuando uno de los diputados que está ahora en la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso estaba en el Parlamento Centroamericano, a un proceso de comunicación sobre el proceso de paz de Nicaragua, que es el diputado Conde, y ahí se reunieron comandantes que estaban en disputa, comandantes que habían sido del ejército sandinista, como era Cero, el comandante Cero, que falleció recientemente, y Tomás Borges, que falleció antes, ¿verdad? Y ahí por primera vez coinciden y reconocen ambos que fueron mesiánicos y que estaban muy jóvenes y que se equivocaron, y que ellos tuvieron que darle paso a la democracia y entregaron el poder para retornar, como lo hicieron después, al poder por la vía democrática. Fue una gran experiencia realmente. En Brasil, ni se diga, fue un momento de crisis económica. Fui a ser testigo de Fernando Enrique Cardoso, un socialdemócrata que sentó las bases de la recuperación económica del Brasil, que tenía una hiperinflación gigante, ¿verdad? Y que después esto sirvió para la cosecha de lo que vinieron después, el boom de Brasil y los BRICS, etcétera. En Cuba, pues fue una experiencia también excelente, fue una transición de Fidel Castro a su hermano Raúl por su enfermedad, y todo ese cambio que se vino posteriormente en el manejo del régimen cubano. Todo ese proceso me tocó a mí verlo. Para Cuba creo que no coincidían los cubanos un gobierno sin Fidel o una revolución sin Fidel, y así sucedió, ¿verdad? Se dieron problemas incluso entre los hermanos, pero también fue superado. En Rusia me tocó igual un proceso muy interesante de la bonanza y la recuperación del sentido nacionalista y del espíritu imperialista de los rusos, con Putin al frente. Que ha liderado, pues, indudablemente en la política mundial, y me tocó enfrentar los conflictos que la OTAN con sus políticas le presentaron en ese momento a Rusia, a los cambios que él estaba haciendo, regresando pues a ese espíritu que yo les narraba a los rusos, pero manteniéndose adentro, y una economía abierta,
en donde estaban todas las transnacionales de Estados Unidos y de Europa, ahí, al final de ese conflicto, que ustedes ya saben, los que más salieron perdiendo más fueron los europeos, porque les quitaron las importaciones de sus commodities, y los Estados Unidos mantuvieron todas sus prebendas y todas sus empresas y todas sus corporaciones ahí, y no pasó nada. Se metieron los europeos en algo que no tenían por qué hacerlo, en mi opinión, y ellos resultaron más complicados. Pero todo ese proceso me tocó vivirlo. En Corea me tocó también ese proceso de negociación con Corea del Norte, la primera visita que se dieron entre los jefes de Estado, ¿verdad? El presidente de Corea del Norte, Kim Jong-un, y de Moon Jae-in de Corea del Sur, ese abrazo famoso que se dieron, todo ese proceso de negociación para la paz y la unificación de la península coreana, me tocó vivirlo también de cerca, un proceso sumamente importante, interesante. Y luego, pues ya me toca regresar a Guatemala, en donde estoy trabajando en la Academia de Diplomacia, tratando de profesionalizar el servicio, pero también, como les digo, con la idea de que la academia se fortalezca, que tenga recursos, porque no los tenemos ahorita dependencia directa del despacho superior, y para poder realizar todo el programa de profesionalización, pues se necesitan no solo recursos humanos, sino recursos financieros, y contar con una política exterior de largo alcance. Así que por aquí la quiero dejar, perdonen si me extendí más de los 15 minutos, pero muchas gracias y a la orden para las preguntas. Okay, muchísimas gracias, señor embajador, por su excelente intervención y por darnos ahí y compartir más que todo su experiencia. Vamos a abrir el espacio de preguntas para el señor embajador. Tenemos a una pregunta de un estudiante, Jonathan, e indica cuál ha sido el mayor reto en su carrera como diplomático. Muchas gracias por la pregunta. Creo que uno solo sería difícil enumerarlo, pero miren, yo creo que el mayor reto que uno puede tener como diplomático es enfrentar uno la realidad que tiene nuestro país y tratar de convencer a los funcionarios del Estado receptor de que no todo es malo, de que no todo es perdido en Guatemala, que los guatemaltecos no somos malos, ¿verdad? No todos somos mareros, no todos somos corruptos, no todos somos ladrones, no todas las mujeres actúan mal, no. Entonces el mayor reto para un diplomático creo que es estar bien informado, tener el país completo en la cabeza y pensar en el bien común y cómo poder uno presentar a su país en el estado receptor de la mejor forma posible, con todo el amor que le tenemos, y tratar de convencer a los funcionarios de ese país que no todo es malo y que pues nosotros tenemos iguales o peores o mejores situaciones que ellos, pero también tenemos problemas como ellos. Yo creo que ese es el desafío más grande que nosotros podemos tener en cualquier país donde estemos. Gracias. Ahora, Ali María André nos preguntaba y nos comentaba, muchas gracias. Usted habla sobre inversiones estratégicas bilaterales, pero ¿qué es lo mejor que Guatemala puede ofrecer en cuestiones de cooperación internacional? Bueno, es una buena pregunta porque la cooperación hoy es entendida en doble vía. Nosotros hemos tenido una política de poner la mano y de esperar que nos den, ¿verdad? Pero ese poner la mano y esperar que nos den a veces viene condicionado, ¿verdad? Y nosotros no hemos tenido la capacidad de poder coordinar la cooperación que beneficia a nuestro país, no a un sector, no a unos determinados diputados distritales o alcaldes municipales. No hemos logrado
esa cohesión a la que yo me refiero, a esa coherencia, esa congruencia como Estado, ¿verdad? Para podernos presentar ante la cooperación internacional de una forma, pues, sensata, ¿verdad? Los cooperantes se quejan de eso, ¿verdad? Miren, aquí nos piden esto, nos piden lo otro, y esas son las prioridades nacionales de ustedes, o es el interés de un grupo, o es el interés de un diputado, o es el interés de un alcalde. Entonces, tenemos que empezar primero por, repito, por adentro, por entender si nosotros estamos siguiendo el Plan de Desarrollo Nacional CATUN 2032, bueno, ahí están los lineamientos. Si vamos a asumir la política, dentro de la política exterior de Guatemala, el tema de cooperación, tenemos que enfocarnos a esas prioridades nacionales. Ahora, en correspondencia o en términos de reciprocidad, Guatemala puede ofrecer muchas cosas. Miren, les pongo el ejemplo. Yo en Corea les decía, ok, ustedes nos dan becas, etcétera, perfecto. Pues nosotros también les podemos dar becas. La Universidad de San Carlos tiene becas y otras universidades privadas también tienen becas. Y además pueden aprender español. Tenemos escuelas de español en la antigua, famosas. Tenemos en el INTECAP también. Tenemos en el CALUSAC también. Y son de bajo costo. Y podemos ofrecerles residencias, porque algunas en las universidades de San Carlos tienen residencia. Yo no sé si en la Universidad del Valle la tienen, pero en la Landívar también sí sé que la tienen. Podemos facilitarles a ustedes. Ustedes no tienen arqueología, por ejemplo, en otro país, ¿verdad? Los coreanos sí tienen este tema arqueológico porque tienen miles de años de existir, pero les podemos decir, bueno, hagamos una alianza para que arqueólogos, antropólogos vengan y hagan estudios aquí y reciproquemos con otros países allá. En la parte cultural hay muchísimo en donde se puede hacer el tema del cambio climático y del medio ambiente también. Tenemos nosotros 300 microclimas, tenemos un país diverso. Biológicamente hablando, pueden hacer investigaciones aquí. Miren, en Rusia y en Corea propuse el proyecto que se llamaba Centro de Educación, Centro de Desarrollo Educativo, Científico y Tecnológico. ¿Para qué? Para que se formara como un polo de desarrollo aquí en Guatemala, no solo de universidades que hagan investigación para la ciencia y con tecnología de primer mundo, sino también para el beneficio social, para que lo que se produjera, si por ejemplo eran medicinas, sirvieran para nuestros ciudadanos y después ellos con una fórmula de una zona libre pudieran también exportar sus productos. Eso implica también la presencia de empresas pues importantes de los países de Corea y de Rusia. El embajador ruso vino con eso aquí a Guatemala y me dijo, acaba de terminar su misión, solo dejaron 2 años porque es tan bueno que lo mandaron a otro país ahora también. Me dijo, mira, luché por ese proyecto porque sé que el consorcio de universidades rusas y centroamericanas, porque después lo ampliamos a que no solo era Guatemala, sino Centroamérica, tenía que ser, me dijo. Incluso el tema a mí me señalaron que también estaba medio loco con el tema del primer astronauta guatemalteco, cosmonauta guatemalteco. Y a él también lo señalaron. Bueno, pues yo les quiero contar que de base en esos sueños que fueron criticados en su momento, la bandera de Guatemala ya subió al espacio, imagínense. Y este candidato cosmonauta, que es el doctor Montoya, ya fue invitado a Roscosmos, a Rusia, y a recibir entrenamiento. Y ya se creó el Centro Cosmonáutico de Centroamérica. Ya se han hecho webinars con astronautas, ya viene un astronauta ruso acá. Entonces hay que soñar, pero también hay que tener, repito, en la cabeza todo el país y no dejar y estar poniendo la mano y que nos condicionen por todo, ¿no? Nosotros también podemos ofrecer la riqueza que tenemos en nuestro país, pero con respeto. Gracias, embajador. Una última pregunta en el chat. ¿Cómo es Guillermo Melara nos preguntaba cómo es el proceso de selección de diplomáticos? Bueno, como tenemos una ley de 1963 y 1964,
es un proceso de selección muy especial. Yo le diría especial para dejarlo ahí, pero en donde el presidente nombra con toda libertad a quien quiere, ¿verdad? Y a veces pues se acierta mucho, ¿verdad? Porque hay jóvenes que tal vez no tienen experiencia diplomática o profesionales que no tienen experiencia diplomática, pero que se saben desempeñar casi que igual que alguien que sí la tiene, ¿verdad? Y que es de carrera. Pero también lo que se está intentando hoy por hoy es que los nombramientos que se hagan sean de diplomáticos de carrera. Miren, no podemos ya seguir con más improvisación. Tenemos que entrar a la oposición, tenemos que entrar al concurso y que vayan al exterior nuestros mejores hombres y mujeres. Esa es tarea precisamente de la Academia de Diplomacia, ¿verdad? Pero para eso se necesita voluntad política, ¿verdad? Hay muchas cosas que inciden a la hora de los nombramientos, ¿verdad? El Congreso tiene sus candidatos, tiene sus pues, negociaciones en donde muchas veces el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene que verse involucrado, como en otros ministerios, a veces el otro organismo, a veces los sectores de poder en el país también tienen sus candidatos. Miren, mientras no reformemos o no tengamos una nueva ley del servicio diplomático que regule eso, va a tener que seguir la subjetividad, ¿verdad? Y las decisiones ahí sí que un poco improvisadas, pero como repito, no quiere decir que esas decisiones hayan sido malas todas, no. No, hay gente que yo sé positivamente que sin ser de carrera se desempeña igual o mejor que alguien que es de carrera. Eso tiene, ahí sí que depende, ¿verdad? De la vocación. Lo que sí es de que preferiblemente para entrar a la carrera diplomática tiene que ser de alguna de las carreras de derecho o de relaciones internacionales o de política para ingresar a la carrera y después seguir todos los exámenes correspondientes. Y ahí pues ya estar en condiciones de salir al exterior, aunque también hay gente que llega al ministerio y de una vez va al exterior, ¿verdad? No entra a la carrera, sino que va de una vez al exterior. Eso, en mi opinión, debería ser reservado para los embajadores, porque el presidente tiene que tener esa posibilidad de nombrar los embajadores que él considere conveniente, porque hay muchos que no son profesionales de la carrera, pero que tienen un perfil para ir a un determinado país. Ahí es donde hay que tener cuidado, porque no podemos, por ejemplo, nombrar a alguien que no tiene experiencia multilateral en un organismo multilateral, ¿verdad? No, eso no cabe, ¿verdad? Pero sucede. Ok, muchísimas gracias a ustedes por sus preguntas y gracias, señor embajador Meneses, por su intervención y conferencia y por contestar las preguntas de nuestros estudiantes. Damos entonces la palabra también a nuestro segundo experto y voy a proceder también a leer su reseña. La intervención que vamos a tener es del cónsul Pedro Gordillo con el tema de protocolo. Entonces, procedo a leer su reseña. Es politólogo e internacionalista, egresado de la Universidad Rafael Andívar. Ha realizado diversos estudios en el ámbito de políticas públicas y cambio climático. Tiene una especialización en desarrollo humano con Flaxo Argentina. Es diplomático de carrera, ha servido como cónsul en Taiwán y actualmente desempeña como primer secretario y cónsul en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, cubriendo también temas de inversión y comercio, y es aficionado de la fotografía. Por lo tanto, le agradezco mucho por aceptar también nuestra invitación y le cedo la palabra. Muchísimas gracias. Gracias, Annalisa, y mucho gusto a todos. Voy a tratar de hacer una presentación bastante breve. Mi propósito es que no solo les parezca interesante y aprendan, sino que también les sea entretenida para ustedes. Yo les quiero hablar sobre el protocolo en la diplomacia y en las relaciones internacionales.
este es un tema general. Uno cuando piensa en diplomacia o relaciones internacionales, pues generalmente piensa en acuerdos, en visitas oficiales, en las relaciones en las embajadas, etcétera, etcétera. Pero hay un espectro más amplio que es el tema de protocolo y ceremonial, que es un elemento transversal en la diplomacia y en las relaciones internacionales. Entonces, el protocolo y el ceremonial está presente en todos los aspectos de los eventos de carácter internacional, en las relaciones bilaterales, en las relaciones multilaterales, en temas de cumbres. O sea, está presente en los detalles que a veces no nos fijamos. Entonces, todas las actividades diplomáticas, todas las actividades que tienen una relación entre estados, entre autoridades, incluso entre instituciones, generalmente llevan una cierta preparación y todo se prepara para que las autoridades sean los actores principales y tomen los reflectores y brillen en esos momentos. Entonces, el tema del trabajo protocolo es un trabajo más de las bambalinas, un trabajo un poco como fantasma, eh, que no se ve, generalmente no se ve, pero están ahí los detalles, por ejemplo, atrás las banderas, ¿verdad? Cómo está preparado, pero todo se trabaja y se prepara para llegar al momento que quieren, ¿no? La foto que el evento salió bien y que todo está en orden, que todo fue un éxito en la reunión, en una cumbre, en una negociación internacional. Entonces, el protocolo es tan importante y tan esencial en las relaciones internacionales que por eso consideré que era importante contarles un poco, sobre todo desde nuestra experiencia como funcionarios. Entonces, una oficina de protocolo o ceremonial es la responsable de la organización de los eventos, desde la entrega de credenciales de embajadores, como mencionó el embajador Meneses, hasta visitas oficiales de Estado, que son la más alta representación tal vez de las relaciones diplomáticas entre países. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver algunas fotografías de preparación, algunos eventos que se van a llevar a cabo. Por ejemplo, aquí esta es una reunión multilateral con varios países en las que podemos ver en la mesa algunas pequeñas, los nombres de los países. Todo esto lleva un orden. Las autoridades de protocolo se prepararon y vieron en qué precedencia iban a ir los países. Entonces aquí está la encargada de protocolo viendo que todo esté en orden. Aquí también, pues obviamente se les explica a las personas que preparan la mesa cómo quieren que vaya el montaje. Entonces hay un orden, se prepara todo. Miren las sillas, los documentos que se van a poner. Todos estos preparativos generalmente no se ven, pero es un trabajo que los diplomáticos también tenemos que hacer y estar súper familiarizados con. Eh, lo ideal sería que un diplomático de carrera siempre pasara por la escuela de protocolo o una oficina de protocolo para saber cómo desempeñarse en el futuro, porque es esencial para la actividad diplomática. Esta es una actividad reciente, por ejemplo, en la que el montaje se hizo tomando en cuenta las medidas de distanciamiento. Entonces, hasta para eso es importante saber cómo preparar un evento. Por ejemplo, aquí podemos ver la firma o la suscripción de un acuerdo de cooperación, si no estoy mal, con Corea. Y bueno, aquí está el colega de protocolo que en su momento seguramente acompañó a la canciller a sentarse y que les acompaña también en el intercambio de las carpetas para la firma. Aquí también hay otra colega de protocolo que está pendiente siempre de que el ministro o el viceministro que está en la mesa encabezando la reunión no le haga falta nada o si necesita un apoyo, pues siempre están ahí están pendientes. Este colega, pues también después de una preparación de una asamblea de la OEA en Guatemala en el año 2015, si no estoy mal, pues ahí es un arduo trabajo y la satisfacción cuando el evento sale bien, pues es muy grande. Un funcionario de protocolo pues también puede estar entrenado y capacitado para ser maestro de ceremonias, entre muchas otras cosas. Entonces, es a través del protocolo y el ceremonial que incluso se pueden estrechar más los lazos entre países, acercar más las partes, tener una relación más cordial y tener tener éxito en las actividades que se propongan entre ambos países. Y también por el otro lado,
errores o fallas en el protocolo pueden generar tensiones o arruinar una relación diplomática. Entonces, el protocolo es bastante amplio, tiene una serie de espectros puntuales de cómo debe regirse el protocolo en las relaciones entre países. Una de las principales es el tema de las comunicaciones diplomáticas, la forma de elaborar notas verbales, comunicaciones, ¿no?, entre países, eso es muy puntual. El uso adecuado de símbolos patrios. Uno tiene que estar bastante consciente de cuáles son los símbolos patrios del otro país donde va a estar, o si es un invitado a nuestro país, tenemos que saber cuáles son sus símbolos patrios, cuáles son sus banderas, etcétera, etcétera. La indumentaria que se va a utilizar, eso más adelante les voy a mostrar, la indumentaria que se va a utilizar en algún evento, en alguna recepción. Esto siempre hay que hacerlo saber en invitaciones, por ejemplo. Hay que saber si es un evento de noche, es un evento de gala, si se puede usar traje nacional. Un sinfín de cosas que tienen que medirse y analizarse y estudiarse según el evento que va a ser y según las condiciones en las que se va a llevar a cabo el evento. Por ejemplo, el embajador también mencionó algo de la entrega de cartas credenciales y copias de estilo. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver un evento de entrega de cartas credenciales. Podemos ver a los funcionarios de protocolo que están señalados escoltando a funcionarios que van a entregar sus cartas credenciales al presidente de la República. En la foto de arriba es el entonces embajador de Estados Unidos en Guatemala, Todd Robinson, y abajo será otro embajador que también estaba presentando sus credenciales en esta ocasión. Entonces, los distintos compañeros acompañan a los funcionarios, tanto para saludar al presidente como en su salida del saludo. Este es el momento en el que se presentan las cartas credenciales al presidente, pero esta es la foto, esto es lo que nosotros vemos en los medios, esto es lo que importa, este es el evento importante y todo tiene que salir bien en este momento. Pero lo que trato de decirles es que hay un trabajo atrás que no muchas veces se ve y que es sumamente importante. Por ejemplo, aquí, uno de los eventos más importantes en el protocolo diplomático de un país es la invitación de una visita a Estado. Es cuando una autoridad de un país, un jefe de Estado de un país, visita nuestro país por alguna invitación oficial, o ya sea para algún evento, para participar en un evento, para suscribir un acuerdo, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver una foto del Aeropuerto Internacional Aurora en Guatemala, la Fuerza Aérea. Pueden ver que es solo una pista de pavimento, cemento ahí gris, no hay nada especial, pero se hacen preparativos y se hacen los arreglos necesarios y correspondientes para que esto sea un poco más ameno y dar una mejor imagen y una mejor bienvenida a los oficiales o a las autoridades que nos visitan. Entonces, ¿cómo pasamos de una pista gris a algo un poco más adornado y ameno para nuestros invitados oficiales? Se utiliza incluso a la Guardia de Honor, a cadetes para adornar en ocasiones. Aquí tenemos una foto del ex canciller Carlos Raúl Morales recibiendo al entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto, otro funcionario visitando alguna actividad en Guatemala. Entonces podemos ver cómo la decoración realmente hace un cambio y es parte de los preparativos que llevan a cabo nuestros colegas de protocolo. Aquí, esto es similar a la foto inicial. Es una presentación de cartas credenciales con el presidente en el Palacio Nacional. Pueden ver la del triángulo que forma la alfombra. Es una presentación en particular para saludar al presidente. Esta banda marcial hace un saludo también a los invitados. Entonces, todos estos preparativos se hacen con mucha anticipación y mucho detalle. Aquí hay nuestro equipo de colegas de protocolo en el aeropuerto, haciendo los preparativos de las fotos que les enseñé anteriormente. Y bueno, hay una serie también obviamente, de reglas y normas que nuestros colegas de protocolo deben tener en cuenta siempre, o un funcionario diplomático debe conocer. Por ejemplo, la colocación de banderas. Hay un orden preciso de colocar banderas. Por ejemplo, si son solamente dos países, si son varios países, hay un orden de cómo colocar las banderas. No es solo de ponerlas al azar, ¿no? Siempre se pondrá en el centro la bandera del país anfitrión
o el país más, en este caso, más importante, pero generalmente es el anfitrión. Y ya sea si son países pares o impares, pues ya habrá un cierto orden. Aquí les puse un ejemplo de cómo sería la colocación. Si, por ejemplo, es una reunión entre 5 países, tal vez una reunión entre países de SICA, de Centroamérica, entonces podemos ver que al centro estará el país anfitrión, podría ser Guatemala, y al lado derecho, que es el lugar de honor, generalmente va el país, ya sea por orden de precedencia, orden alfabético o por algún orden particular. Entonces va el segundo país va al lado derecho, luego sucesivamente el tercer país va al lado izquierdo y se van intercalando. Entonces estas cositas que uno aprende en el proceso del ingreso a la Cancillería y en el desarrollo de sus funciones diplomáticas. Igualmente, para sentarse en una mesa, podemos ver dos formas de arreglar una mesa, tanto en la forma francesa como en la forma inglesa. Hay otras formas también de arreglar banquetes o mesas según las condiciones del lugar. Eh, pero hay un sinfín de reglas y normas que uno debe aprender en el desempeño de esta función. Aquí, por ejemplo, en un momento que les mencioné lo de la etiqueta o de la forma de vestir, uno debe hacer saber a sus invitados qué traje debe utilizar. Si puede ser un traje de gala, por ejemplo, hay frac, hay smoking, se puede usar un uniforme diplomático, trajes nacionales también, dependiendo la ocasión, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante cuidar todos estos detalles. También las condecoraciones, por ejemplo, es un tema que lo manejan las oficinas de protocolo y ceremonial. Por orden presidencial, pues también se puede condecorar a alguna persona, algún funcionario que hizo algo notable por el país o que ha hecho que mejoren las relaciones diplomáticas, por ejemplo, etcétera. Hay una serie también de razones por las que se les puede condecorar a otro funcionario y nuevamente, generalmente son las oficinas de protocolo las que llevan a cabo todo este proceso de la condecoración y es finalmente el canciller, generalmente, el que hace la condecoración al otro funcionario. También lo puede hacer el presidente, por supuesto. Aquí tenemos algunas fotos de algunos reconocidos. Vamos a ver. Y, por ejemplo, uno de los temas importantes también en protocolo es el tema de los obsequios. Cuando hay una visita oficial o alguna actividad, generalmente los funcionarios o las autoridades intercambian obsequios. Pero también hay que tener cuidado o siempre hay que cuidar las costumbres del otro país al que le vamos a dar un obsequio. Porque, por ejemplo, en Asia es de muy mala educación regalar un reloj, porque los relojes tienen un sentido de que tu tiempo está contado, entonces es como sinónimo de muerte. Entonces, si uno le regala un reloj a alguien en Asia, es mal visto. Entonces, un funcionario de protocolo tendría que tener cuidado de jamás incluir un reloj en un regalo a un funcionario asiático, por ejemplo. Entonces, hay un sinfín de detalles que uno debe tener cuidado. Algunos países tienen protocolos muy definidos. Por ejemplo, los países que tienen monarquías, como es el caso de Reino Unido, tiene su protocolo real, en el cual está radicado en la corona, porque pues, obviamente el monarca es el que rige el país. Es un protocolo de antaño y que aún se mantiene a pesar de los siglos. Hay listas de precedencias especiales para hombres y para mujeres. En las actividades oficiales, pues también se mantiene la lista de la lista del linaje, de la secuencia de la consecución a la corona. Por ejemplo, la reina siempre primero, luego en este caso de su esposo, hubo una enmienda ahí que su esposo es el segundo en el linaje, pero luego es el príncipe Carlos, por ejemplo, que es el que le sigue en el orden de precedencia, y luego su hijo es William, y hay una sucesión ahí bastante larga de cuál es la precedencia en la familia real. También se toman mucho en cuenta los títulos nobiliarios. Hay una serie de títulos aquí en Reino Unido que van desde duque, duquesa, hasta los famosos lores, y que es muy importante aquí en las actividades protocolarias y diplomáticas. Llegando a este punto, pues
decirles que también, como les mencionaba en algún momento, son tan importantes para acercar las relaciones diplomáticas, también pueden llevar a generar tensiones o generar malos momentos, lo cual se tiene que evitar al máximo. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver un error garrafal. Y bueno, ojo, esto es solo para fines académicos, no es ninguna crítica ni nada, pero aquí hay un error garrafal porque el protocolo real de la corona dicta que nadie puede tocar a la reina. O sea, la única forma en la que uno tiene interacción o contacto con ella es cuando ella le da la mano, cuando la saluda. Pero de lo contrario, nadie puede tocar a la reina. Y aquí vemos a Michelle Obama en una actividad con la reina casi que abrazándola. Entonces, eso es un error garrafal en el protocolo real. Me imagino que el protocolo de la reina se ha de haber muerto. Veo aquí otro error muy sonado en algún momento, una visita del presidente de Francia, Emmanuel Macron, visitó Argentina para una reunión del G20. eh, llegó a la Fuerza Aérea Argentina y nadie lo fue a recibir. Como vimos en fotos anteriores, habían funcionarios de Guatemala recibiendo a las autoridades del país invitado, y en este caso nadie lo fue a recibir al aeropuerto. Así que también fue un fallo garrafal de protocolar. Aquí vemos otro en una reunión del proceso de paz en el Medio Oriente. En una de las reuniones sentaron al lado al canciller de Yemen, al lado del primer ministro de Israel, lo cual fue un error garrafal, pues, porque obviamente el conflicto entre Israel y Palestina genera muchas tensiones en esa área. Entonces, el canciller se quejó, perdón, se quejó, y obviamente eso pudo haber desencadenado algo más serio. Aquí podemos ver otro error protocolar súper serio. En alguna reunión en Casa Blanca, la canciller Merkel le iba a dar la mano al presidente Trump y él se negó. Eso es fatal. ¿Saben qué pasó después? Hubo una guerra. No, las relaciones están muy mal entre Alemania y Estados Unidos. Por ejemplo, también el protocolo no es solo al exterior, no es solo con relaciones con otros países, también es a lo interno, es en nuestras actividades de Cancillería. Hay listas de precedencias y un orden a lo interno. Entonces, por ejemplo, aquí hay un suceso de la embajadora de México en Estados Unidos, que participó en una reunión anual de embajadores en su Cancillería, y la habían sentado en una mesa hasta el final. La habían puesto con unos embajadores que no estaban acreditados. Obviamente eso le molestó mucho y lo publicó en sus redes sociales, si no estoy mal. Y bueno, me imagino que eso le costó al menos un jalón de orejas a los de protocolo de la Cancillería mexicana. Este es otro error muy sonado. En la misma reunión del G20 llegó el presidente de China, Xi Jinping, a Argentina, y cuando llegó su avión, bajó algún funcionario, alguna persona de protocolo o algún director chino, bajó del avión y la banda empezó a tocar el himno de chino. O sea, confundieron al director de protocolo, confundieron al chino que bajó, lo confundieron con el presidente de China. Y la excusa era que todos se parecen. O sea, un fallo garrafal. Y bueno, el último que les quiero compartir también es un hecho de protocolo que sonó mucho acá. El presidente Donald Trump, en su visita por invitación de la reina, cometió tres fallos garrafales también que sonaron mucho. El primero hizo esperar 15 minutos a la reina de su cita. Eso es fatal. O sea, uno no debe hacer esperar a su anfitrión o a su invitado, a nadie. Eso está prohibido. Luego también, cuando la saludaron, ninguno hizo reverencia, ni él ni su esposa, que también eso no es correcto. Y finalmente, pues, en un recorrido que le hizo en el castillo de Windsor, Donald Trump no caminó delante de la reina, no caminó al lado de ella como debiera ser. Entonces eso también, se vio muy mal. Eso es lo que les quería compartir un poco, contarles de la importancia del protocolo, de las reglas, de todo lo que sucede detrás de bambalinas. Es un tema muy bonito, muy interesante, que va más allá de lo que uno aprende en el salón de clases. Y bueno, solo para finalizar, quiero hacer una reflexión.
que también lo mencionó el embajador Meneses, es que las relaciones internacionales son sumamente muy importantes y hoy más que nunca, con tantos conflictos, con todo lo que estamos viviendo con la pandemia, el cambio climático, la cooperación entre países se vuelve cada vez más importante. Y no hablo de cooperación de intercambio de dinero o donaciones, sino el trabajo conjunto, compartir logros científicos, etcétera. Hay un desafío que tenemos que trabajar juntos para superar todos estos problemas. Me quedo ahí, perdón si me excedí un poquito y quedo atento a preguntas al final. Gracias. Ok, muchísimas gracias, Pedro, por tu excelente conferencia y conocimiento sobre protocolo y darnos tu experiencia, ¿verdad? Y vamos a proceder con la segunda intervención de este segmento. Las preguntas y respuestas las vamos a hacer al finalizar las tres conferencias que vamos a tener en el segundo segmento. Por lo tanto, voy a proceder a presentar a nuestro segundo expositor de este segmento. Es el primer secretario y cónsul José Guillermo López Fuentes. Él nos estará abordando el tema de comercio y él es licenciado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales con una maestría en Relaciones Internacionales. Es egresado de la Universidad Rafael Landívar. Ha cursado el curso internacional en la Academia Diplomática de Chile. Inició trabajando en Cancillería de Guatemala en el año 2014 como tercer secretario de la Dirección General de Protocolo y Ceremonial Diplomático, que lo pudieron observar allí en una de las fotografías que nos mostró Pedro. Y luego en el año 2016 como segundo secretario de la Academia Diplomática y desde el 2018 a la fecha ha fungido como primer secretario y cónsul de la Embajada de Guatemala en Egipto. Yo sé que ya es un poquito tarde ahí con ustedes, entonces les agradecemos por estar ahí con nosotros. Gracias, Guillermo. Muchísimas gracias. Para mí realmente es un honor poder compartir con ustedes. Yo no tengo una presentación tan bonita como la de Pedro, con esas fotos maravillosas. Ya le voy a pedir a Pedro que me la comparta después. Bueno, para empezar a entender Egipto, tenemos que entender la dimensión del país. Egipto pues es un país demasiado grande, tiene 1 millón de kilómetros cuadrados, es decir, 9 veces el tamaño de Guatemala. Tiene una población de 100 millones de habitantes. De esos 100 millones de habitantes, 90 millones son musulmanes y otros 10 millones son coptos. Uno de los grandes problemas que tiene Egipto es que su capital es demasiado grande, es decir, 30 millones de habitantes viven en el Cairo y de esos 30 millones de habitantes, es decir, significa el 30% de la población total. Otros 7 millones en Alejandría, que es la segunda ciudad más importante, que es al norte del país, precisamente sobre el Mediterráneo. Y bueno, para entrar un poquito al detalle de qué es Egipto, tenemos que entender lo que está haciendo la nueva administración, es decir, el nuevo gobierno. Recordemos que Egipto pues pasó acá, tiene una historia reciente de una revolución en el 2011, después un golpe de Estado en el 2013 y pues eso ha cambiado bastante el escenario de Egipto. Para entender esta nueva administración se tiene que pensar que pues la prioridad de ellos es construir de manera faraónica, es decir, por ejemplo, tenemos una construcción de una nueva capital, que precisamente así se llama, nueva capital. Esta nueva capital ha sido un tema de debate inmenso porque es una capital que está muy cerca de la ciudad del Cairo. Realmente si yo agarro ahorita el vehículo y me voy a la nueva capital, me tardaré 20-25 minutos, es decir, está diseñada de manera muy cercana a la capital actual y está diseñada para 8 millones de personas. Se pretende que sea una capital administrativa. No es primera vez que Egipto lo hace. En la antigüedad también Nasser City, fue diseñada para ser otra nueva capital, la ciudad ya la absorbió. New Cairo también fue diseñada para ser otra capital, otra nueva capital, pero la ciudad ya la absorbió, es decir, demográficamente la capital está creciendo demasiado y es un reto inmenso para lo que tienen planificado para esta nueva capital administrativa. ¿Qué otro gran proyecto tiene esta administración o este gobierno?
Bueno, esta es una foto de la ciudad del Cairo. Pues así se ven 30 millones de personas. Realmente es demasiado grande. Podemos ir cambiando. La tercera, perdón. Otro gran proyecto es, perdón por las fotografías, pero son fotografías de mi autoría. Entonces, otro gran proyecto es el Gran Museo del Cairo, que es la estructura que podemos ver ahí del lado derecho. Uno puede pensar que el Museo del Cairo pues va a estar únicamente es un museo, pero no. El objetivo primordial de este museo es atraer nuevamente el turismo al país, que realmente ha sido castigado en los últimos años por el tema de la inseguridad. Este museo pues tiene una inversión más o menos de $1.000 millones, 500 millones de dólares que puso el gobierno egipcio y 500 millones de dólares que puso el gobierno de Japón. Ese es el objetivo primordial de este museo, atraer nuevamente el turismo, que el turismo más o menos genera 13.000 millones de dólares en Egipto, pero durante el tiempo, durante hace 7, 8 años, bajó a 2.500 millones de dólares, es decir, bajó sustancialmente, cuando antes Egipto aparecía entre el top 10 de los destinos más turísticos del mundo, ¿verdad? Entonces ese es el objetivo principal del museo, no solo eso, sino exponer toda la colección del antiguo Egipto, de más de las 22 dinastías, porque en el museo actual solo se ven pues solo el 30% de lo que realmente han descubierto. Pasemos ahí a la tercera. Bueno, otro gran proyecto es el ensanchamiento del canal de Suez, que empezó a partir del 2014 y ¿cómo se llama? Y lo que tiene como objetivo no solo es que el tránsito a través del canal sea mucho más rápido, sino captar más cuotas de tránsito. Esto tiene de ingresos en Egipto más o menos 5.900 millones de dólares. Tiene un flujo de tránsito de 70.000 a 80.000 barcos anuales. Y podemos regresar a donde estaba el mapa de Egipto, por favor. Ese. Realmente, no sé si ven mi cursor. ¿No se ve mi cursor? No, ok. Realmente, bueno, fue durante mucho tiempo, el canal de Suez fue durante mucho tiempo un punto de agenda del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, porque los buques que pasaban por el canal de Suez, pues estaban siendo asaltados. Más o menos cuando pasaban por el Cuerno de África, ustedes saben que el Cuerno de África es esa esquinita donde dice Golfo de Adén, Somalia, y pues estaban siendo asaltados, tanto que preocupó a todo el mundo, porque sobre el canal de Suez pasa del 12 al 15% del comercio mundial. Es decir, se dice rápido, pero es mucho. Entonces, pues era un tema de agenda. Incluso hay una película ahí que describe más o menos ese tipo de situaciones que son hechos de la vida real, que es con Tom Hanks, que se llama Capitán Phillips, creo yo. Bien, entrando ya de lleno a lo que son pasemos la siguiente diapositiva, la otra. Perdón, la anterior. Esta es una fotografía desde el puerto de Zona. Ahí al fondo se ven, es también fotografía mía. Ahí al fondo se ven los barcos que van hacia el canal de Suez. Como les digo, pasan de 70.000 a 80.000 barcos anualmente. La carga de tránsito es bastante grande. Y van de viceversa, ¿verdad? De Europa hacia Asia y de Asia hacia Europa. Es la ruta más corta que hay hasta el momento. Y ¿cómo se llama? Y bueno, y también distribuyen todo lo que es la península arábica, es decir, todos los países que se conocen del Golfo. Es una foto del puerto de Zona en el Mar Rojo, y lo que hace el canal de Suez es conectar, regresemos al mapa, conectar del Mar Rojo al Mar Mediterráneo. Algo que se me había olvidado decir, que es sumamente importante, es que Egipto es un continente transcontinental. ¿Qué quiere decir eso? Es que está en 2 continentes, es decir, tanto en Asia como en África. Aunque los egipcios no reconocen eso, no les gusta decir que es un continente, es un país transcontinental, sino que es que todo el territorio de Egipto pertenece a África. Si nosotros podemos ver esa pequeña península de ahí, la península del Sinaí, y pues eso es lo que divide pues, Egipto en sí, todo el país, y el canal de Suez. Vamos a pasar a las siguientes.
Me pidieron describir un poquito el comercio para entenderlo a nivel macroeconómico, cuáles son los países donde más exporta Egipto. Pues ahí tenemos quiénes son, es hacia Estados Unidos, hacia los Emiratos Árabes, hacia Turquía, hacia Arabia Saudita, hacia Italia, hacia el Reino Unido, o sea, son los primeros socios comerciales de Egipto. ¿Qué exporta Egipto? Pues exporta oro, exporta nitrógeno, exporta fertilizantes, exporta cables y exporta mucha ropa, como ustedes sabrán. El algodón egipcio es de muy alta calidad y por eso, ¿cómo se llama? Producen mucha ropa confeccionada y esta pues es uno de los puntos que más, o de los productos que más exporta Egipto. Pasamos a la siguiente. Ahora, ¿cuáles son los países de donde más importa Egipto? Es decir, qué productos, de qué países es donde provienen el mayor volumen de productos. Está China, qué raro, está China, está por supuesto los Estados Unidos, Arabia Saudita, Alemania y Turquía, ¿verdad? Que son los que tienen mayor volumen de importaciones. Si ustedes se dan cuenta entre la gráfica anterior y esta gráfica, lo que me dicen las estadísticas es que el socio comercial más fuerte que tiene Egipto son los Estados Unidos, es decir, donde hay una balanza de importaciones y exportaciones relativamente, ¿cómo se llama? Común. Pasemos a la otra, por favor. ¿Qué más? Bueno, se me había olvidado comentar. Egipto pues tiene un PIB real del 5.6%, es decir, 5.6% anual. La moneda de Egipto es 15.5 pounds por un dólar. Es más o menos la mitad sería la mitad si nos ponemos a pensar en quetzales, el quetzal siempre nosotros lo cambiamos a 7.5, es el redondeo que hacemos. En Egipto es el doble y esa moneda realmente, la libra egipcia, es una moneda muy fluctuante. Cuando yo vine hace poco más de 2 años, estaba sobre 18, ahorita está sobre 15, a veces sube a 16, es decir, uno dice, bueno, pero son 3, 4 pounds, pero 3, 4 pounds a nivel macroeconómico es mucho dinero, es decir, es una moneda realmente que no es fuerte, pues. ¿De dónde, si lo vemos en temas comerciales, de dónde Egipto es miembro? Pues es miembro de la Comisión Económica Social para Asia Occidental. Esta es una oficina de Naciones Unidas que está en Beirut, en Líbano. El grupo de los 15 también están no solo países ¿cómo se llama? De América del Sur, sino ¿cómo se llama? Países ¿cómo se llama? Del norte de África. Entre los países de América del Sur que está Colombia, Perú, Chile, Argentina. Hay muchos mecanismos que realmente no funcionan, es decir, están, pero no solo comparten experiencias, pero no funcionan como tales. Está este mercado común de África Oriental y Austral, está la zona árabe de libre comercio. En esta zona árabe de libre comercio, Egipto es el número 1, o sea, es el país que más exporta de los países que integran dicha zona, y está el grupo de los 8 países islámicos en desarrollo. Vamos a ver cómo está la balanza comercial con Guatemala. La siguiente. Ahí está. Por cierto, miren, todas estas estadísticas, obviamente no las hice yo. Ahí puse la fuente, trademap.org. Esta es realmente muy dinámica. Ustedes la pueden colocar y ponen el país y cómo se llama el socio, y si es productos o servicios, y cómo se llama, ahí les tira las estadísticas y el mapa, y lamentablemente está actualizada hasta el 2019. Se entiende que los años fiscales son de junio a junio, o sea, estas gráficas son de junio del 2018 a junio del 2019, no aparece la del 2020, pero es lo que nos da Trademap, que les recomiendo que la utilicen, porque al menos, por ejemplo, cuando yo quería conocer la balanza comercial con Guatemala, y llamé al Ministerio de Comercio de aquí, me dijeron, revísela en Trademap, pero o sea, ni siquiera me pasaron una presentación, sino simplemente revísela en Trademap. Entonces, y realmente creo que funciona porque da datos muy específicos.
Obviamente lo que más exporta Guatemala a Egipto es el café. Ahí aparece con 21 millones de dólares. Una balanza comercial realmente muy, muy débil. Vamos a ver la siguiente. Y lo que importa Guatemala de Egipto, es decir, lo que exporta Egipto hacia Guatemala es el plástico, y pues el algodón también nos marca como un número relativamente alto. Como les decía, nosotros confeccionamos, ustedes saben ¿cómo se llama? Que uno de los ingresos más grandes de Guatemala pues son las remesas, con cerca de 8.000 millones de millardos. Luego sigue el café, el azúcar y ¿cómo se llama? ¿Cuál es el otro? Y el cardamomo, que más o menos son 1.000 millardos, y de ahí sigue toda el área de confección, que es Vestex, que son las maquilas con 500 millones de dólares. Ahí entra toda esa compra de algodón. Como les repetía, el algodón es de muy alta calidad, y el algodón egipcio, y por eso es una oferta exportable muy, muy grande. ¿Podemos regresar al mapa? Por ahí yo creo que me escucharon decir, bueno, yo creo que ya yo creo que ya voy terminando, pero me escucharon decir que Egipto, entre las cosas que más exporta, pues son las uvas y el aceite y las frutas congeladas, y uno dice, bueno, si es un país en el desierto, en medio del desierto del Sahara, ¿dónde cultivan? La vida de este país es el río Nilo. Es un río extremadamente grande, como ustedes sabrán, el Nilo Azul y el Nilo Blanco. Uno nace en el lago Victoria, en Uganda, y el otro nace en el lago Alberto. Bueno, y cuando ya pasan por Egipto, ya van los dos juntos. Y entonces en toda la costa, se podría decir, en toda la costa del Nilo, esa es una de las tierras más fértiles del mundo, porque todo el tiempo se mantiene húmeda. Entonces, desde la época faraónica, incluso en la época faraónica, Egipto era conocido como el gran silo del mundo, porque ahí se guardaban, o sea, era donde se cultivaba cualquier cantidad de cosas. Entonces, en esas subidas y bajadas del río, permite que los egipcios puedan cultivar una enormidad de frutas, vegetales y semillas que hacen que tenga una oferta exportable muy, muy fuerte. Cualquiera piensa que Egipto pues es un gran productor de petróleo. No es cierto. Sus países vecinos sí, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes y Qatar, pero Egipto no. México tiene más petróleo que Egipto, por ejemplo. México tiene más petróleo que Egipto. Lo que sí produce Egipto es gas natural, las plantas están en el delta del Nilo, es decir, en el norte. Ahí hay una planta grande de gas natural, que realmente es muy barato. Por experiencia se los digo, y regularmente es para ¿cómo se llama? Para consumo local. Por ejemplo, no sé, yo puedo tener todo el día la estufa encendida y pago 6 libras, o sea, 3 quetzales de gas. Es decir, es muy, muy barato. Es muy, muy barato por la misma producción que tiene. ¿Cuáles son los productos que más importa Egipto? Pues es el petróleo, obviamente los combustibles, también electrodomésticos, maquinaria pesada y y vehículos. Aquí los vehículos hacen muy buen negocio, porque se paga el 100% de impuestos. Adquirir un vehículo aquí es muy, muy caro. Y pues, este es más o menos un panorama general a nivel macroeconómico de lo que es. ¿Podemos ver qué tengo de último? Y ahí, sí. Es, a grandes rasgos, ¿qué es el comercio en Egipto? Y pues es un país sumamente interesante, que yo les recomiendo visitar algún día, pues para conocerlo. Yo los amigos diplomáticos que tengo, cuando los trasladan, a los pocos meses, a los 4 o 6 meses, están otra vez de regreso como turistas. Hay algo que tiene el país que hace que pues muy placentera la estadía. Como les digo, es un país muy interesante, un país donde se aprende mucho, y pues cualquier cosa, yo creo que la Universidad del Valle tiene mi contacto. Escríbanme en mi correo electrónico, escríbanme si necesitan ampliar una investigación o
o hacerme algún tipo de consultas, estoy para servirles. Muchísimas gracias por su tiempo y atención. Gracias, Guillermo, muy amable por impartir ahí tu conocimiento sobre Egipto. Ha sido una muy buena dimensión que nos has dado sobre Egipto y por lo tanto vamos a proceder con nuestra tercera intervención de este segmento y le damos muchas gracias también a Smiling Gómez, que nos va a estar dando el tema de sociedad y cultura. Y también voy a proceder a leer su reseña. Él es primer secretario y cónsul. Es licenciado en Relaciones Internacionales de la Universidad Rafael Andívar, magíster en Integración Centroamericana y Desarrollo de las Universidades Rafael Andívar, Guatemala, Simeón Cañas, El Salvador y Centroamericana en Nicaragua. Ha sido primer secretario de la Delegación Temporal de Guatemala ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas dentro del periodo 2012-2013. Asistente de investigación del Centro de Investigaciones Asia-Pacífico de la Universidad Landívar, primer secretario en la Subdirección de Política Multilateral para Naciones Unidas en el periodo 2015 a 2019. Actualmente es primer secretario y cónsul de la Embajada de Guatemala en India. Tiene varios diplomados en cooperación internacional, políticas públicas, derechos humanos, acuerdos multilaterales y ambientales, desarrollo sostenible, entre otros. Así que le doy la palabra a el primer secretario del cónsul, Smiling Gómez, y le agradecemos también porque yo sé que ya es bastante tarde ya con ustedes y esta es la última intervención, pero no la menos importante, sino que vamos a proceder con él. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenos días a todos. Es un honor poder compartir con ustedes pues un poco de lo que hacemos también en las embajadas, que como bien lo mencionaba el embajador al inicio de su presentación, pues nosotros tenemos que hacer mediaciones. Y dentro de las mediaciones, pues uno tiene que pues estudiar el país en el que uno está acreditado como funcionario. Y de esa cuenta, pues uno tiene que comprender qué es lo que pasa en cada uno de los países. Y dentro de esos aristas está el tema sociedad. Smiling, disculpa, ¿puedes encender tu audio y tu video? Que no escuchamos ahorita. ¿Me escuchas ahora, Annalisa? Perdón, vamos a ver si logro compartir la presentación. ¿Se escucha ahora? Aunque ahora la presentación. Sí, sí se escucha. Sí, te escucho. Perfecto, perfecto. Mil disculpas, no sé qué pasó. Pues les mencionaba, le he decidido llamar a esta presentación La Increíble India. Es el eslogan que utiliza este país para vender su marca país. Pues obviamente venden lo mejor de cada país, como lo puede hacer cualquiera. Dentro de las aristas, como les mencionaba, uno como representante en las embajadas, pues tiene que conocer la cultura y las sociedades de los países en donde uno está acreditado, y para poder hacer la mediación que mencionaba el embajador Meneses al inicio, pues uno tiene que estar en el contexto. De esa cuenta, pues esto es algo general. La India, su nombre oficial es la República de India. Estos son datos muy técnicos para tener el background del país. Hay 3,000 millones de habitantes, más de 3,000 millones de habitantes.
Eso quiere decir que es el segundo país más poblado del mundo. Sin embargo, debido al COVID-19 y al movimiento que se dio de repatriación, los funcionarios indios estiman que es mucho mayor el número de población en la India. Y el último censo, pues como fue en el 2016, pues no tienen un dato exacto hasta este momento de cuánto tienen dentro de su territorio. El país es tan grande que es un subcontinente. Tiene más de 3 millones de kilómetros cuadrados. Es el séptimo país más grande del mundo, hablando territorialmente. Y para entender la sociedad y la cultura india, he puesto un poco de background de lo que es la historia y me remonto un poco a la edad de piedra. Y estamos hablando de 6,000 años antes de Cristo. Las características étnicas de los indios pues tienen un color muy específico en su tez. Se han hecho estudios con los cuales se determinó que el origen migratorio de la antigüedad provino del África. Sin embargo, si bien se hace mención que la edad de piedra es de 6,000 años antes de Cristo, para 9,000 años antes ya existían asentamientos de personas alrededor del río Indus. El río Indus está ubicado, si pueden ver mi cursor, de este lado está Pakistán y más o menos a la mitad de lo que es Pakistán está el río Indus. El conflicto que hay territorialmente entre ambos países, entre India y Pakistán, es porque India reclama que su sociedad pues, provino de esa región y reclama prácticamente como Pakistán como parte de su territorio. Rescato algunos otros datos, como este reservorio artificial, que data más o menos entre el año 3300 al 1800 antes de Cristo. La expansión de la civilización se da desde el río Indus hacia el centro de lo que es India. Aquí ya tenemos un poco de los movimientos migratorios que hubo dentro de la India. Y ya surgen algunas ciudades y algunas representaciones de artesanías. O sea, ya empiezan a formarse estas civilizaciones en este territorio. Pasando a lo que es la era de hierro, entre el 1500 y el 200 antes de Cristo, ya se formaliza lo que es la civilización védica, que está ubicada entre el 1500 y el 600. Esta estaba ubicada precisamente en esta área del noroccidente del país, el área del Punjab, lo identifican en India. Ya tenían un sentimiento de identidad. Ahí surge el sánscrito védico, que viene a ser los textos sagrados de los hindús. Para esa época, entre el 1500 y el 600, el ficus, el árbol ficus y la vaca ya aparecen como santificadas en el sánscrito. Empiezan a aparecer ya algunos conceptos de la filosofía india, como lo es el dharma y el karma. Sin embargo, pues esta expansión territorial y al ser un territorio tan grande empiezan a aparecer ciudades, estados, repúblicas, imperios, que a lo largo de la historia van desarrollándose no solo prácticas comerciales, sino otras prácticas religiosas. Aparecen los Janapadas y aparecen, por ejemplo, los reinos de Kuru, Pachala, Kosla, Videha. Aparecen los Mahajanapadas y lo que es en el área del noreste, en el área de Bengal, pues también estamos empezando a ver que la religión hindú y el surgimiento de deidades pues ya tienen un movimiento bastante más concreto. A partir de la dinastía Magadha y el imperio Maurya, se empiezan a perfeccionar temas de comercio, que posteriormente les mostraré en el mapa lo que es la ruta de la seda y de las especias. Sin embargo, el imperio Maurya es el único que logró perfeccionar un sistema económico tal que tuvo control prácticamente de lo que es todo el territorio indio, y como pueden ver en esta parte de aquí del mapa, pues también de Pakistán. Aquí dividí en dos, aquí muestro un poco lo que fue la expansión de distintos imperios y reinos
que estuvieron ligados mucho al budismo, al hinduismo y al comercio de especias y sedas. Aquí se ven claramente las dos rutas a través de esta línea comercial. También podemos ver que el budismo, que si bien surgió en India, pues prácticamente China lo adoptó y fue por este mismo intercambio cultural que existió a través del comercio. Por este lado, pues podemos ver todo lo que tiene que ver con el hinduismo, el budismo y otras religiones conexas que en muchos casos por la expansión territorial se van mezclando y se van creando nuevas deidades y nuevas prácticas. Sin embargo, al lado derecho de su pantalla, ustedes ya podrán ver lo que fue la influencia musulmana. De los más importantes, yo rescato lo que es el Sultanato de Delhi y el Imperio Mughal. En el caso del Sultanato de Delhi, que es de donde proviene el nombre de la ciudad capital de este país, pues logró tener un control bastante fuerte dentro de India. Y entonces a las prácticas anteriores que les he mostrado sobre el hinduismo y el budismo se le suma todo el islamismo. Y del Imperio Mughal ellos lograron tener un control territorial, que es toda esta parte amarilla que se ve en este mapa, en el cual tuvieron muchas prácticas de comercio, pero todas estas expansiones, tanto del lado hinduista y budista como del lado musulmán, pues fue a través de conquistas. Tal vez la que aplicó más el soft power, si podemos decirlo de alguna manera, fue la que estuvo influenciada por el budismo, ya que el budismo pues trataba de respetar lo que es la vida y muchas de las creencias que se tienen sobre lo que es el espiritualismo. Mientras que en el lado del Islam, sí las conquistas fueron guerras, pero también utilizaron mucho el comercio. Sin embargo, ya para finales de los 1600, alrededor de los 1600, años 1600, entre 1600 y 1700, empezamos a ver lo que es la aparición de los europeos a través de sus expediciones. La idea de sus expediciones pues era el acortar las rutas de comercio, lo hicieron de varias formas. Entre las primeras pues fue obviamente la guerra y la conquista, y también lo hicieron a través de lo que es tomar control político y económico de algunos de los gobiernos musulmanes que se habían formado a finales del Imperio Mughal, que su máxima representación pues es el Taj Mahal. El Taj Mahal, para quien no lo sabía, pues es una tumba. Inicialmente iban a ser dos. La que vemos aquí en color blanco fue la que hizo el emperador para enterrar a su esposa. Y del otro lado del río que se encuentra atrás del Taj Mahal están las bases de lo que iba a ser el Taj Mahal negro, que iba a ser la tumba del emperador. Sin embargo, uno de los hijos del emperador pues se opuso a tal iniciativa debido a la erogación de gastos que se realizó para construir el Taj Mahal, y para no llevar a la quiebra su imperio, pues apresó a su propio padre, lo encerró en el fuerte que creó ese imperio en esta región, y para castigo, desde la celda donde estaba el emperador, la ventana de la celda daba directamente hacia lo que es el Taj Mahal. ¿Qué sucedió a finales de esta época? Cuando empiezan a aparecer los europeos, primero a finales de 1498 apareció la expedición portuguesa dirigida por Vasco da Gama, quien con su flota portuguesa hizo una exploración de esta área suroccidental de la India. Aquí se le sumaron también los holandeses y los británicos. Sin embargo, en el caso de los holandeses, ellos perdieron una de las batallas, mientras que los británicos lograron, a través de los mecanismos que ya les mencioné, uno a través de la violencia y la otra a través de política y dinero, tomar control de lo que es India,
y se libraron 2 batallas en donde ya se establece lo que se le conoció como la East India Company. ¿Qué era la East India Company? Era la misión de la corona británica con plenos poderes para poder tener un control económico, político y militar del área. Lo que hicieron básicamente fue librar batallas para tener control territorial, y en el caso de los fuertes y los gobiernos, ciudades-estado que se habían formado a finales del Imperio Mughal y lo que hicieron fue sobornarlos, y de ahí aparece la figura de los maharajas en India, en donde se les dio un control de autonomía a estas personas para que tuvieran siempre su figura de monarcas en esas regiones, pero que estaban supeditados a la East India Company. Aquí hay que hacer una diferenciación. La corona británica no tenía el control total de lo que era India para ese entonces, sino que lo tenía la East India Company. Ellos tenían el control de la región, y posteriormente vamos a ver que para finales de los 1800, se empiezan a dar ya movimientos pro independencia en India. La razón es que la East India Company había tenido muy sometida a la población india. Les ponía impuestos muy crueles, además de que hacía diferenciaciones raciales, pero lo que llevó a que la East India Company perdiera el control como tal, pero no se perdió el control británico, fue que emitieron una ley en la cual ellos venían y prohibieron las religiones locales, a efecto de pues tener un control también sobre la sociedad. Pues esto se les bloqueó, hubo rebeliones, y en el transcurso de un año la East India Company, pues con su infraestructura beligerante, logró retomar el control de India, pero esto provocó que la corona británica sí asumiera el control de la India. Y entonces entre 1858 y 1947 se vivió lo que fue el Raj británico, que ya era un control total de la corona inglesa. Y ellos lo que hicieron fue implantar un gobierno colonial con infraestructura, con sistema de cortes, con procedimientos legales y estatutos, y se creó el Código Penal Indio. Asimismo, se implementó el sistema educativo británico y el uso del inglés, que fue obligatorio. Y el sector privado obviamente empezó a tener otro tipo de dinámica, ya que empezó a haber un crecimiento económico, empezó ya a darse un movimiento ya de una economía, de una India como tal, que si bien estaba bajo el control británico, la cantidad de personas, el comercio y los productos que se elaboraban en la India ya empezaban a tener un peso a nivel internacional. ¿Qué sucedió con esto? Obviamente, al estar bajo control británico, pues siempre ellos tomaban las decisiones de lo que sucedía. Y para la Primera Guerra Mundial, aquí podemos ver una foto de lo que fue la caballería india. El ejército indio pues participó en la Primera Guerra Mundial. De esa cuenta se hizo el India Gate, o la Puerta de India, que es un monumento a los indios que fallecieron durante la Primera Guerra Mundial, pero esto obviamente ya empieza a pesar sobre la sociedad. Ya es gente de la India que empieza a morir por causa que no era de ellas, simplemente era defender una causa diferente a la que ellos tenían, y aparecen ya estos dos personajes. Aparece Nehru y Gandhi. Antes de la independencia ya existían parlamentos en cada uno de los que ahora son los estados de India. Y Gandhi pues fue un parlamentario, pero con su filosofía muy ligada al budismo y al hinduismo, más la visión de una sociedad unida, a la no violencia, al no tener que cargar con muertos de guerras que no les competían, pues se empiezan a gestar ya movimientos sociales que los llevó a la independencia. Y Nehru, que lo acompañó en muchas ocasiones,
pues fue el primer ministro de la India, ya electo democráticamente. Recordemos el contexto de la independencia, en el que esa época, después de la Segunda Guerra Mundial, que también eso pesó, los muertos y los gastos económicos de la Segunda Guerra Mundial, influyeron también en la independencia, se empieza a configurar lo que es la India de hoy. Y hoy en día, pues es un país que según su constitución, que por cierto es la más extensa del mundo, pues es secular, es independiente, es socialista, es, bueno, la misma constitución lo define ya como un país libre. En teoría ya se establecen las bases para que no hayan ya discriminación ni por raza, ni por religión, ni por lengua. Sin embargo, muchas veces se viven historias muy distintas. Y pues Nehru, siendo el primer ministro, fue muy... Se tuvo un gobierno de tinte socialista, con base al modelo soviético. Sin embargo, no perdió su tinte democrático ni su tinte comercial. Siempre trataron de mantener eso. También se realizaron reformas sociales muy profundas, como reformas agrarias, que permitió también el acceso a muchos indios a desarrollarse económicamente. Luego de su término hubo otro primer ministro, y luego de este segundo primer ministro aparece Indira Gandhi. Indira Gandhi es un personaje muy interesante, puesto que es hija de Nehru. Y ella fue primer ministra en 2 ocasiones, con un periodo de por medio. Sin embargo, pues como ella estaba muy ligada a la visión de su padre, pues no todos los sectores sociales estaban contentos, y antes de que ella terminara su segundo mandato, fue asesinada. Rescato la foto de abajo, que fue la tercera. Esta es una foto emblemática de la tercera guerra entre Pakistán e India, lo cual llevó a que en el lado oriental, nororiental del país, se estableciera la independencia de Bangladesh. Entonces, al noroccidente y al nororiente, India pues tiene 2 países completamente musulmanes, que fue donde más se quedó la influencia musulmana dentro del país. Ahora aquí cabe preguntarnos por qué increíble India. Y aquí ya voy poniendo algunas fotos e imágenes de la infraestructura, de los grandes monumentos que tiene la India. A la izquierda tienen el India Gate, que les mencioné hace un momento. Al centro pues tienen el Golden Temple, que es un templo en Amritsar. Y a la derecha es el edificio del gobierno central de India. Pero con todo esto, viendo la influencia de las culturas, los movimientos que hubo, la identidad india es bastante compleja y muy diversa. Me imagino que todos han escuchado del masala. Y el masala, si lo ponemos en nuestro contexto cultural, es como decir, es el sazón de nuestra casa. Resulta que ellos lo que tienen es una combinación de especias, pero cada familia pues tiene su propio masala. Es como decir el sazón de mi mamá o el sazón de mi tía. Y más o menos por ese lado es que va el tema del masala. La comida sí es muy condimentada, es picante y no picante porque lleve chile. Sí le ponen chile en ocasiones, pero pica por los condimentos que tiene. Aquí tenemos unos platillos de curry. Hay variedad de curry. Uno de los que más me ha gustado es el curry de mango. Tiene una característica en la que pica, pero a la vez es dulce. Aquí tenemos el dal y aquí tenemos el chole, que son platillos muy típicos de acá. Aquí hay otra cuestión cultural. Por alguna razón creo que no desarrollaron lo que es las habilidades manuales delicadas y tienen costumbre de utilizar trastos de metal, porque quiebran muy seguido las cosas y topan todo. Y no me refiero solo a los platos, me refiero a que los mismos carros viven en un solo caos. Aquí no hay carro que se salve de un golpe. Y las mismas personas no respetan lo que es el metro cuadrado de espacio personal. Y se lo pasan topando a uno, pero como les digo, es una cuestión muy cultural. Aquí vemos distintas representaciones de templos.
Los que son más dirigidos al tema hindú es como la foto central y la foto de esta esquina. Aquí vemos una variedad de deidades que, como les comenté, se han ido creando a través del tiempo. Y esta, la de la esquina superior derecha, que viene siendo más o menos la misma que desde otro punto de vista, la que está en la esquina inferior izquierda, pues ya tiene un tinte musulmán, mientras que el Golden Temple tiene una característica de ser hindú, pero ya al estar mezclada con otras cosas, pues ya se van adquiriendo otras características, no solo de arquitectura, sino de costumbres y de deidades que van añadiendo dentro de sus costumbres religiosas. Alrededor de esto, las mismas ciudades, estado, imperios o reinos pequeños que se crearon en todo el territorio indio, pues se crearon estos llamados fuertes, que prácticamente fue la forma en que configuraron sus ciudades. Aquí en esta parte de aquí podemos ver una mini ciudad arriba de esta montaña, que estaba pues protegida por una estructura militar, pero que quienes vivían en esta parte de aquí, pues además de que eran los que reinaban o gobernaban, pues también las personas que trabajaban con ellos son muy cercanas a ellos y familiares. Este es el Lambeth Fort. Este está en Jaipur, es uno de los templos de los fuertes más grandes que existen. Aquí tenemos el Red Fort en Delhi y el Red Fort en Agra. Desde este de acá fue donde estaba encarcelado el emperador Mughal que erigió el Taj Mahal. Y hay una característica que se puede rescatar también de estas obras arquitectónicas. El color de las mismas no es pintado, corresponde al color de las piedras talladas con las que se hicieron los bloques que luego pues sirvieron para construir estos fuertes y estas ciudades. Hablando culturalmente, pues su música es muy característica. Generalmente está ligada al sánscrito y al urdu. El urdu es la forma escrita del hindú, pero con tinte musulmán. El yoga, pues, es prácticamente algo que ha logrado vender muy bien en la India. Se practica como deporte, sin embargo, pues hay un estudio de un sacerdote católico que por deporte empezó a hacer yoga y paró haciendo un análisis en el cual la espiritualidad y la meditación que se realiza con el yoga llega a tal punto que sí está muy ligado a las creencias religiosas de India y del hinduismo. Muchas veces ya lo relacionan con el budismo. Por lo tanto, obviamente no es algo que sea aceptado, por lo menos para el cristianismo. Aquí vemos una representación de lo que es una boda india. Las mujeres utilizan trajes muy, muy especiales, se les llaman saris. Ellos se hacen tatuajes temporales de henna. Y en el caso de los hombres se utilizan un vestuario muy similar a los que utilizaban los maharajas o los emperadores o reyes de estas ciudades-estado. Aquí tenemos una imagen de la diosa Ganesha. Y esta es una práctica que se utiliza cada año, se les llama el Diwali. El Diwali viene siendo como la Navidad india. No siempre caen ni en la misma fecha ni en el mismo mes. El año pasado cayó el 23 de octubre y este año será el 14 de noviembre. Se acostumbra a quemar aceite, poner velas y representa el vencimiento del bien sobre el mal. Sin embargo, tenemos la otra realidad de la India. Aquí esto es muy característico de ver. Aquí pueden ver un mono en esta motocicleta. Hay monos por todas partes en la ciudad. En ocasiones pues son salvajes y sí le advierten a uno que uno tiene que ser bien cuidadoso, cerrar bien ventanas, por ejemplo, porque ya hay casos en los que se meten los monos a robar comida de los refrigeradores. Esta es prácticamente la forma en que vive la gente. Sí son, al tener una densidad poblacional tan alta, las viviendas pues en muchas ocasiones son precarias, pero sí todas están muy, muy densas. Vemos la contaminación también en los ríos. Ellos venden mucho el tema ambiental, sin embargo, al tener una población y una
y una extensión territorial tan grande, pues es algo difícil de contener. Y esto es un poco de lo que les hablaba. Ellos no tienen orden. Pueden estar pintadas las filas, las líneas de los carriles en las calles, que simplemente nadie está sobre el carril. No logran respetar eso. En las esquinas, por ejemplo, no hay semáforos, no hay altos. Es raro ver en una esquina que haya un semáforo. Prácticamente el que lleva la vía es el primero que logra meter el vehículo, sin importar el tamaño o las dimensiones. Esto es un poco de lo que les hablaba del control de la basura. Se ve también a niños trabajando en todo tipo de actividades. Y estas dos de aquí abajo pues representan un poco lo que esta imagen parecería ser niebla. En realidad es contaminación del aire en la ciudad de Delhi. Aquí están los indicadores. Ya arriba de 300 pues es completamente peligroso para la salud del ser humano. Lamentablemente después del Diwali empiezan lo que son las quemas en los sectores agrícolas al norte, y con la cordillera de los Himalayas pues se crea un corredor que lleva todo ese humo hacia la ciudad de Delhi, y Delhi está ubicada en un área que es como, se podría considerar que está como en un hoyo. Entonces se queda estancada y no corre el aire. Por ejemplo, ahorita pues estamos con un índice de calidad del aire de 323, o sea que ya estamos dentro de este rango. Y el año pasado, después del Diwali, esto llegó a 1000. Entonces, prácticamente los titulares de la prensa decían que Delhi se había convertido en una cámara de gas. Y estas son otro poco de las realidades. Como les mencionaba, los bloques aquí para construir se hacen de piedra tallada, pero vemos que hay niños que hacen esa labor. Esto pues a manera de chiste, pero parece anécdota. Pero es anécdota, perdón. Los deliveries en ocasiones los hacen en este tipo de bicicletas. Yo vi en una ocasión que montaron un refrigerador en una de estas bicicletas. No lo creí hasta que lo vi. Esto va ligado mucho a su cultura hindú. Este es el río Ganges. Ahí hacen rituales cuando mueren las personas, sus familiares pues van y meten los cuerpos al río, y la gente aún así, pese a la contaminación y a todo lo que se va a desechar ahí, pues se baña. Y esto es un poco de los resultados que hay en el caos vehicular de India. Esto es fácil de ver todos los días, y este es de los accidentes más serios. Y uno no lo cree hasta que uno lo ve y lo vive, pero realmente no les importa. O sea, se deshacen los carros y es como que, bueno, qué lástima. Y aquí hay otra característica de la sociedad india, que son el tema de las castas. Es un tema muy complejo de comprender. Estudiándolo, pues obviamente ellos dicen que sus divisiones están relacionadas a lo que es al nacer, dependiendo las estrellas y la casta en la que hayan nacido, pues ellos representan cierta parte de lo que es el cuerpo del ser humano. Obviamente la casta más alta, pues están los sacerdotes y las personas que se dedican a la academia y así. Pero incluso fuera del cuerpo hasta abajo, pues se puede ver a las personas que ni siquiera merecen ser parte de una casta. Sin embargo, pues tienen su clasificación. Esto yo no lo creí hasta que lo viví también. Y en la embajada, pues se tiene la experiencia de que a la persona que tenemos encargada de limpieza no lo podemos hacer cambiar un foco que se haya quemado, porque hay que llamar al electricista. O sea, que hay roles definidos para cada uno y nadie hace una tarea que le compete al otro. Así sea una tarea sencilla como esta. Y obviamente al buscar al electricista tampoco es que llegue alguien como de la empresa eléctrica con su casco y chaleco. No, es ver a alguien del mercado que lo que sabe hacer son empalmes y pues que cambia los focos. Pero esa es la realidad de India, y eso es de las cosas que le sirven a uno para poder hacer la labor que realizamos en la embajada a efecto de conseguir los objetivos de la representación de país. Y yo pues por aquí me quedo y agradezco mucho el tiempo que se me ha otorgado para esto. Ok, muchísimas gracias, Smiling, y gracias a todos por estar aquí anuentes aún en la conferencia. Nos hemos extendido un poquito más de la cuenta, pero es excelente cada una de las presentaciones que hemos tenido por nuestros expertos y compartir, ¿verdad? Más que todo
la experiencia que ustedes tienen en cada una de sus embajadas y todo lo que han experimentado en su carrera diplomática. Por lo tanto, vamos a ceder el espacio de preguntas y respuestas para ya finalizar el evento, porque yo sé que ya es tarde para ustedes también por allá del otro lado del mundo, literalmente. Entonces, vamos a empezar. Si Michelle puede moderar, por favor. Sí. Entonces aquí tenemos unas preguntas en el chat. Andrea María Soto nos dice: muchas gracias por todas las presentaciones tan enriquecedoras. ¿Cuál ha sido el consejo que más les ha sido útil dentro de su carrera profesional? ¿Y cuál podrían darnos ustedes a nosotros como futuras y futuras profesionales? Yo sé, mis colegas quieren responder. Guillermo. Dale tú, Pedrito, y después. Ok, gracias. ¿Yo qué consejo me ha servido? No sé, he recibido varios consejos, pero si hay algo que yo puedo resaltar o recomendarles es siempre mantener la integridad, siempre ser profesionales, y en ese trabajo pues no trabajamos para nosotros mismos o no representamos ningún interés más que los intereses de Guatemala. Entonces siempre como resguardar ese interés y cuidar, o sea, hacer el mejor trabajo posible. Siempre hay que hacer el mejor trabajo posible, no importa las circunstancias, y eso es lo que los va a llevar lejos, y si finalmente ustedes trabajan bien, el país se los va a agradecer. No sé si quieres darle voz, Guille. O no sé. Dale, tú ya hablaste. Bueno, en mi caso, a mí un consejo que sí me dieron fue tener la mente abierta. Y no fue para venir aquí en India, fue en general, fue mucho antes. Pienso que el tener la mente abierta nos ayuda a poder interactuar con otras culturas. Me sirvió mucho, sobre todo en el campo de la negociación, cuando estuve a cargo de temas ambientales y de desarrollo sostenible. Y lo sigo aplicando. Y el hecho de tener una mente abierta no quiere decir que uno vaya a cambiar pues sus costumbres o sus ideales. Al contrario, reforzarlos. Sin embargo, pues obviamente tratando de comprender a la persona con que uno interactúa. Ponerse en los zapatos de ellos para poder nosotros alcanzar también los objetivos como país y hacer una representación de altura, como lo mencionaba Pedro. Bueno, en mi caso, yo creo que en esta profesión lo más grande que tiene que tener uno es el espíritu de servicio, es decir, el ánimo de poder apoyar y servir a nuestros connacionales. Eso es uno, al menos en la parte consular. Y en la parte pues, política, pues nosotros también somos primeros secretarios, es decir, no solo vemos la parte consular, sino también ayudamos al embajador con la parte política. Es hacer todo de la mejor manera. Una vez recuerdo yo que una persona a quien yo quiero mucho, mi padre, me escribió en un papel me escribió, bueno, aquí está tu herencia, me dijo, y me lo dio en un papel, pero lo abrís hasta que vayas en el camino. Y lo único que decía el papel era, mi hijo, todo bien hecho, independientemente de lo que estés haciendo, o sea, todo bien hecho de forma profesional, me dice, o sea, independientemente si estás barriendo, si estás haciendo lo que hagas, si estás tecleando, si estás ayudando al menos, todo de la mejor manera. Ese tal vez ha sido el mejor consejo que he recibido. Yo el consejo que les daría sería que estudien todo lo que puedan, estudien idiomas. Lógicamente son difíciles, por ejemplo aquí el idioma árabe es un idioma realmente difícil, aquí lo vienen a estudiar los diplomáticos y pasan 3, 4 años estudiándolo y no agarran una. Es decir, medio lo pueden hablar ahí, pero para escribirlo y leerlo, es decir, entonces, lógicamente hay diplomáticos que lo hablan muy bien, pero porque su licenciatura fue en árabe, es decir, estudiaron el árabe durante la universidad, o sea, era una licenciatura en árabe. Entonces, lógicamente ellos sí tienen habilidad para hablarlo, pero estudien idiomas, capacítense en todo lo que puedan,
y cómo se llama, y lo más importante es tratar de ser ético. Es decir, en la administración pública lo más importante, creo yo, no solo es el espíritu de servicio, sino tratar de ser ético, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, manejamos presupuesto del Estado, que se llama fondo rotativo, y cómo se llama, y uno tiene que ser lo más ético posible porque son fondos del Estado y no solo fondos del Estado, es decir, son fondos del pueblo de Guatemala. Entonces, yo creo que esa sería mi única recomendación. Y sobre todo, que yo siempre les digo, es que le echen muchas ganas a la universidad y que se la disfruten. Yo realmente la mejor etapa que tuve en mi vida fue la etapa universitaria, fue donde mejor me la pasé, aprendí mucho. Valoren a sus catedráticos, pregúntenles todo, no hay preguntas tontas, pregúntenles todo lo que necesiten. Y pues, si hay actividades en la universidad, participen en ellas, no es así como que, ay, no, qué pereza, que no tengo tiempo. No, participen en ellas, aunque se vayan un rato y escuchen, siempre está uno para aprender nuevas y buenas cosas. Y si viene del ámbito universitario, mucho mejor, únicamente. Muchas gracias. Ali María André nos dice muchas gracias a todos. ¿Cómo ha sido la experiencia de ser embajadores de cultura guatemalteca en otros países? Si quieren, para seguir el mismo orden y rápido. La experiencia, pues, en general es gratificante. Definitivamente que Guatemala tiene mucho para ofrecer, como cualquier otro país. Todos los países tienen sus maravillas. Pero lo lindo es poder ser representante de todo lo que tiene Guatemala. Entonces, por eso es súper importante conocer cuántos idiomas se hablan en Guatemala, conocer sobre literatura de Guatemala, sobre artes, sobre cultura guatemalteca. Es súper importante saber quiénes son nuestros autores nacionales, nuestros artistas. Conocer el país, es súper importante conocer el país porque uno no puede venir a promocionar a Guatemala en el exterior si uno no ha salido de la ciudad capital para los que son de la capital. O sea, o si solo han ido a Pana, o si solo han ido al puerto, eso no es conocer Guatemala. Tienen que conocer el país para tener propiedad y poder hablar de las maravillas que tenemos. Entonces, yo afortunadamente conozco todo el país, he estado en todo el territorio nacional. Me gusta mucho leer, o sea, todo lo que he aprendido en mi vida lo he podido utilizar en mi trabajo y entonces eso ha sido súper gratificante porque al final siento que puedo hacer un mejor trabajo para promocionar Guatemala. Entonces esa es mi experiencia personal. Lo he hecho, tuve la oportunidad de estar en Taiwán, que es un país asiático totalmente distinto, entonces hay retos de cómo vender Guatemala en un país tan difícil como un país asiático, porque no es lo mismo poner una pirámide maya, allá no van a saber qué significa, ¿qué es esa piedra que está ahí? Entonces hay que saber cómo vender el país en el contexto en el que uno está. Entonces es una experiencia muy linda, muy gratificante y les reitero, familiarícense con todo lo que tiene Guatemala, viajen, lean, etc. Por mi parte, pues me uno a lo que ya dijo Pedro. Sí, uno tiene que conocer Guatemala para poder venderlo. Tiene que conocer no solo los lugares, sino también conocer la historia del país. Mi experiencia propia, pues obviamente, sobre todo en el contexto de los últimos meses, pues se tuvo que ser muy creativo para mantener viva la imagen de Guatemala desde la promoción en la embajada. Y nosotros, pues lo que hicimos fue hacer videos culturales. Así que, como ya se ha mencionado, al ser solo 2 funcionarios en la embajada, pues toca hacer de todo. Y así como toca llevar las cuentas, pues toca grabar videos, toca editar videos, cosa que yo no sabía hacer hasta hace poco tiempo. Pero es muy gratificante el hecho de que uno pueda aplicar o pueda incluso aprender nuevos conocimientos, tener nuevos conocimientos para promover lo que es el país. Y es muy gratificante el hecho de saber que dentro de la historia, por ejemplo, muy poca gente sabe que Miguel Ángel Asturias viajó a la India y tuvo una interacción con Indira Gandhi antes de que ella fuera primera ministra. Y él vino en un contexto en el que era la división política entre la Unión Soviética y Estados Unidos, y aquí obviamente se estaban aplicando más cuestiones socialistas, y fue justamente para cuando lanzó el libro del señor presidente, que todos sabemos bien que habla sobre una dictadura.
Al igual que Pedro, pues sí, es muy gratificante, como les mencionaba. Y sí, le eleva a uno el orgullo de llevar la bandera en el corazón y en la mente en todo momento y poder hablar bien del país en otras culturas. Y sí, es muy difícil en un país asiático con culturas tan diferentes, tan ricas también, porque India es tan compleja y es con una inmensidad de aristas culturales y sociales que para saber llegarles se tiene que tener el tino para hacerlo. Pues yo estoy enamorado de Guatemala, es decir, me lo han dicho muchas veces, los colegas diplomáticos aquí me dicen, mire, Guillermo, nunca hemos conocido a alguien que hable tan bien de su país. Entonces, me uno a lo que dice Pedro, conocer el país. Yo soy de Quetzaltenango, yo me fui a Guatemala literal en busca de oportunidades y por eso conozco toda la parte occidental del país, pero yo creo que contestando a la pregunta es estar enamorado del país. Tan bonito que es escuchar ¿cómo se llama? Cuando otros colegas diplomáticos hablan bien de tu país, por ejemplo, el antiguo embajador de Brasil aquí, una vez estaba escuchando que estaba hablando con otros embajadores que Guatemala, miren qué cosa más linda la que ellos tienen. Es decir, el embajador de México también estuvo como cónsul un tiempo allá. Ahorita está como embajador aquí, estuvo también como cónsul de México en Estados Unidos y dice o sea, cuando se expresa de Guatemala lo hace con tanta emoción. Hace poco acabo de conocer al agregado cultural de España. Él fue el jefe del protocolo para la Casa Real. Trabajó muy de cerca con la reina emérita, creo que sería Sofía, de España. Y me decía, y nos lo dijo enfrente, tuvimos una reunión ahí con todos los agregados culturales. Ustedes saben que como cuando solo somos dos diplomáticos, uno es el cónsul, el agregado cultural, el agregado comercial, el jefe administrativo, uno le hace todo aquí. Como buenos guatemaltecos, le entramos a todo. ¿Cómo se llama? Y me dice enfrente de todo, yo estaba exactamente sentado enfrente de él y nos dice, bueno, mire, fíjese que la reina me decía que siempre me decía que su país favorito era Guatemala. Que su país favorito era Guatemala. Entonces, créanme que eso llena de orgullo. Entonces, a mí me cae un poco mal ver a veces los mensajes ahí de Facebook de gente todo el tiempo hablando mal del país. Y es cierto, o sea, tenemos nuestros problemas como cualquier país del mundo, pero el que tiene los ojos sucios ve sucio. Yo miro un país lleno de oportunidades, un país verde, un país con gente trabajadora. Tenemos al lago más hermoso del mundo, un país lleno de volcanes, tenemos la pirámide más grande del mundo, es decir, multilingüe, multicultural. Realmente Guatemala es una joya, entonces creo que eso es lo más importante, estar enamorado de su país. Únicamente, gracias. Bueno, muchísimas gracias por sus preguntas y sus respuestas. Vamos a dar concluida esta parte de preguntas. No sé si podrían los que pueden activar la cámara, así nos tomamos una foto para comenzar a finalizar. Entonces... Gracias por quedarse, chicos. Yo sé que es largo, pero gracias. Sí, cierto, gracias. Ok, creo que sí estamos todos. Voy a tomar la foto a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Ok, solo voy a guardar. Ok, entonces damos, ahí sí que muchísimas gracias a Guillermo, Pedro, Smiling y el señor embajador Meneses, que se tuvo que retirar antes, ¿verdad? Por cuestiones de tiempo. También les agradecemos a ustedes, nuestros estudiantes, que estuvieron aquí activamente interesados de las excelentes intervenciones de nuestros 3 expertos, colegas y amigos ya de la Universidad del Valle. Les damos las gracias porque yo sé que es tarde también para ustedes, que ustedes estuvieron muy disponibles, muy abiertos a compartirnos todas sus experiencias. Esperamos que podamos tenerlos
en próximos eventos como invitados también. Las puertas de la VG están abiertas para ustedes y que podamos realizar pues muchos eventos conjuntos. Entonces, damos las gracias a todos por participar en este evento. Buenas noches a ustedes que están por allá del otro lado del mundo y buenos días a nuestros estudiantes. Entonces, muchísimas